Muy buenas a todos, caminantes del sendero, bienvenido una semana más al canal. Si no me conoces, me presento, soy Taliesin, y si te gustan los temas de Wicca, paganismo, brujería, hechicería y tarot, te invito a que des una pequeña vuelta por el canal que seguramente encuentres algo que te pueda interesar. Bueno, muchos de vosotros que me seguís en Instagram o en TikTok sabéis que estuvimos mi esposa y yo de vacaciones en Colombia, que es el país de origen de mi esposa. Y claro, dos brujos, mi esposa y yo, en Colombia, no podía ser de otra manera que intentáramos indagar, saber un poco más, sobre todo por mi parte, que no soy de allá, sobre el mundo del paganismo, de la brujería y de la hechicería. Colombia es un país maravilloso. No puedo negar que aquí en Europa solemos tener unas ideas preconcebidas totalmente erróneas sobre los países latinos y en este caso sobre Colombia. Pero Colombia es mucho más de lo que podemos pensar. Colombia es un país maravilloso donde la gente es muy calurosa, pero también es un país donde se mezcla los salvajes, paisajes salvajes con la belleza de la fauna y de la flora que hay. Pero también es un país que está lleno de cultura, de folclore, de creencias, de supersticiones. Es un tema donde podríamos hacer vídeos y vídeos sobre el tema de la brujería en Colombia o en cualquier país de América Latina. Entonces, yo lo que quería saber es cómo se vivía la brujería, cómo era la brujería, si era un tema tabú, si no era un tema tabú, y me he encontrado con una sorpresa de que, igual que es Colombia, como os he dicho, que podéis ver un paisaje salvaje con la belleza de la fauna y la flora, donde todo se entremezcla, pasa lo mismo con la brujería. La brujería, como dicen allá, y como dice un querido amigo Joe, no creo en la brujería, pero que las brujas existen, eso sí lo sé, ¿no? Y realmente Colombia es eso. Es un tema un poco tabú, pero sí se vive la brujería. Existen varias prácticas brujiles en Colombia. Algunas de las más conocidas son la santería, la magia negra, la brujería verde y la curandería. Estas prácticas son consideradas tabú en la sociedad colombiana por varias razones. La primera es que la religión predominante en Colombia es el catolicismo y el cristianismo, por lo que las prácticas brujiles son vistas como pecaminosas o contrarias a la fe católica. También a lo largo de la historia la brujería ha sido asociada con la violencia y el mal en Colombia, debido a que ha sido utilizada en ocasiones para venganzas o para causar daño a otras personas. Las prácticas brujiles a menudo están ligadas a la pobreza y a la marginalización social, lo que ha llevado a que sean vistas con desprecio o incomodidad por algunos sectores de la sociedad. Además, la falta de conocimiento y la influencia de las supersticiones en la cultura colombiana han hecho que se tenga una imagen negativa de esas prácticas, aunque muchas de ellas pueden tener un trastorno más espiritual y ayudar al prójimo. Es importante destacar que a pesar de las creencias y tabúes en torno de las prácticas brujiles, estas siguen siendo una parte importantísima en la cultura y la identidad de muchas personas en Colombia. Los tipos de brujería en Colombia son variadas. Existen diversas prácticas brujiles en Colombia, entre las cuales, y quizás las más conocidas, se pueden mencionar a la siguiente, como la santería. Esta práctica, también conocida como regla de Osha, tiene sus raíces en la religión yoruba y ha sido fusionada con el catolicismo en Colombia. Es practicada principalmente en las regiones costeras del Caribe y el Pacífico. También hay la magia negra. Esta práctica se enfoca en realizar hechizos y rituales para causar daño o venganza a un enemigo o a alguien que se quiera alejar. Suele estar asociada con actos de violencia y ha sido utilizada en algunos casos hasta por el crimen organizado. También se verá mucho en Colombia la brujería verde. Esta práctica se enfoca en la utilización de plantas y hierbas para fines curativos y espirituales. Tiene sus raíces en las culturas indígenas precolombianas y esa práctica es practicada en diversas regiones del país. También podremos ver la curandería. Esta práctica se enfoca en la utilización de remedios naturales y técnicas terapéuticas para tratar diversas enfermedades y malestar. Esa práctica en diversas regiones del país y ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia.
Es importante destacar que estas prácticas varían en su enfoque y nivel de aceptación en la sociedad, y muchas de ellas se encuentran en un espacio gris entre lo legal y lo ilegal. Cualquier forma de brujería que se use para causar daño o violencia está condenada por la ley colombiana. Por eso es muy difícil de saber si es legal o no es legal practicar la brujería. Pero para saber si la brujería es legal o no en Colombia hay que mirar varias cosas. Primero es que la Constitución Política de Colombia establece la libertad de culto y la libertad de conciencia, lo que significa que cualquier persona tiene el derecho a practicar la religión o creencia que desee. Sin embargo, cualquier tipo de brujería que sea utilizada para causar daño o violencia y que se pueda demostrar a otros es considerada ilegal y está sancionada por la ley colombiana. Algunas prácticas de brujería como la santería y la curandería, lo he dicho antes, es reconocido como un patrimonio cultural y material de Colombia y son aceptadas en algunas comunidades. En general, la brujería sigue siendo un tema tabú en la sociedad colombiana y puede ser vista con desprecio o incomodidad por algunas personas. En resumen, la práctica de la brujería en Colombia es un tema complejo y que depende del tipo de práctica que esté llevando a cabo y del contexto social en el que se encuentre. Siempre se debe de tener en cuenta que cualquier práctica que cause daño a otras personas está sancionada por la ley, pero encima está mal vista por las personas. Por eso ese miedo de la brujería. Es como decir, creo en la brujería, pero le tengo miedo. Pero aún así, hay ciertas prácticas, como he dicho, que son muy importantes y que están todavía enraizadas, por suerte, en la cultura colombiana.